¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de 10 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio. Espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Abres el enlace, te registras, ingresas el código promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 7 de noviembre. Empecemos con la primera de Colombia. El encuentro entre el Boyacá Chicó versus el Deportivo Cali. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Boyacá Chicó de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 derrotas, 1 victoria. Es decir que Boyacá Chicó no juega bien. 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Y Deportivo Cali de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, 1 empate. Es decir que Deportivo Cali juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Deportivo Cali, segunda victoria para Deportivo Cali, segundo empate y tercera victoria para el Deportivo Cali. Es decir que Deportivo Cali es el favorito. Veamos cómo le va a Boyacá Chicó como local. Y Boyacá Chicó como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que juega irregular como local. Y Deportivo Cali como visitante tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Es decir que Deportivo Cali no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Deportivo Cali está en la posición 8 con 27 puntos. Y Boyacá Chicó en la posición 18 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Boyacá Chicó y un 40% a que gana Deportivo Cali. El pronóstico por este encuentro es: gana Deportivo Cali, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Independiente Santa Fe versus el Once Caldas. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Independiente Santa Fe de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate. Es decir que Independiente Santa Fe no juega bien, 4 derrotas de 5 partidos. No es un buen promedio, aún no conoce la victoria. Y Once Caldas de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir que Once Caldas tampoco juega bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Once Caldas, una victoria para Independiente Santa Fe, un empate, segunda victoria para Once Caldas y segunda victoria para Independiente de Santa Fe. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le da a Independiente de Santa Fe como local. Independiente de Santa Fe como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir que Independiente de Santa Fe no juega bien como local. Y Once Caldas como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate. Es decir que Once Caldas no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Independiente de Santa Fe está en la posición 11 con 24 puntos. Y Once Caldas en la posición 15 con 19 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Independiente de Santa Fe y un 23% a que gana Once Caldas. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro entre Borussia Dortmund versus el Newcastle. Veamos si hay bajas. El Borussia Dortmund tiene 3 bajas y Newcastle tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7, 8 bajas, más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Borussia Dortmund viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Newcastle de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Newcastle también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio.
Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Borussia Dortmund, es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Borussia Dortmund jugando como local. Y Borussia Dortmund jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Borussia Dortmund juega bien como local. Y Newcastle como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Newcastle juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones en su grupo Borussia Dortmund está en la posición 2 con 4 puntos y Newcastle en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Borussia Dortmund y un 21% a que gana Newcastle. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrá 8 corners, y gana el local, gana Borussia Dortmund. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 7.5 corners y gana el local. Y nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos a encontrar el Shakhtar versus el Barcelona. Veamos si bajas. Shakhtar tiene 4 bajas y Barcelona tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias y una derrota, es decir que Shakhtar viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Barcelona viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Barcelona, segunda victoria para Barcelona, tercera victoria para Barcelona, cuarta victoria y quinta victoria para Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito. Veamos cómo le va al Shakhtar jugando como local, y Shakhtar jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Shakhtar juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Barcelona como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Barcelona juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en su grupo Barcelona está en la posición 1 con 9 puntos y Shakhtar en la posición 3 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gana Shakhtar y un 53% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es gana Barcelona, gana la visita. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Milan versus el PSG. Veamos si bajas. Milan tiene 3 bajas, 4, 5 bajas y PSG tiene 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Milan de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Milan no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y PSG de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca 3 goles. Veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para el PSG, una victoria para Milan, un empate, segundo empate y segunda victoria para Milan, es decir que Milan es el favorito. Veamos cómo le va a Milan jugando como local, y Milan jugando como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que juega irregular como local. Y PSG como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que PSG juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo PSG está primero en la posición 1 con 6 puntos y Milan está en la posición 4, último con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Milan y un 41% a que gana PSG. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Atlético de Madrid versus el Celtic. Veamos si hay bajas. Atlético de Madrid tiene 3 bajas, 5 bajas y el Celtic también tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Atlético de Madrid no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos, no eso, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol.
Y Celtic de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Celtic también viene jugando bien, aún no conoce la derrota y 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid y segundo empate, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid como local. Y Atlético de Madrid como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega bien como local. Y Celtic como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Celtic juega bien como visitante. Veamos cómo en su grupo, y en su grupo el Atlético de Madrid está en la posición 2 con 5 puntos y Celtic en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana el Atlético de Madrid y un 11% a que gana Celtic. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Lazio versus el Feyenoord. Veamos, bajas. Lazio tiene 2 bajas y Feyenoord una baja. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Lazio de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Lazio no jugó bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Feyenoord de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que Feyenoord también viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Feyenoord, segunda victoria para Feyenoord, una victoria para Lazio, un empate y tercera victoria para Feyenoord, es decir que Feyenoord es el favorito. Cómo le va a Lazio jugando como local y Lazio como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Lazio juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Feyenoord como visitante tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Feyenoord juega bien como visitante. Veamos con él en su grupo. Y en su grupo Feyenoord está en la posición 1 con 6 puntos y Lazio en la posición 3 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 46% a que gana Lazio y un 26% a que gana Feyenoord. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 4 goles, multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro ante el Manchester City versus el Young Boys. Veamos, C bajas, el Manchester City tiene 2 bajas y Young Boys una baja. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Manchester City viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Young Boys viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Manchester City, es decir que Manchester City es el favorito. Veamos con el Manchester City jugando como local y el Manchester City jugando como local tiene 5 victorias, 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y Young Boys como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Young Boys juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos con en su grupo y en su grupo el Manchester City está en la posición 1 con 9 puntos y Young Boys en la posición 3 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 77% a que gana el Manchester City y un 5% a que gana Young Boys. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Manchester City y se marcarán como mínimo 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la UEFA Young League o la Young League, que es la versión juvenil de la Champions League, puro sub-19. El encuentro entre el Shakhtar versus el Barcelona, recuerden que es la división sub-19, es la Young League o la Liga Joven. Veamos bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Shakhtar de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que el Shakhtar juega irregular. Y Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que la sub-19 de Barcelona juega bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que tuvieron lo ganó Barcelona, es decir que Barcelona es el favorito.
Veamos con el Shakhtar Sub-19 como local, y Shakhtar Sub-19 como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Shakhtar Sub-19 juega bien como local. Y Barcelona Sub-19 como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Barcelona Sub-19 juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Barcelona Sub-19 está en la posición 1 con 9 puntos y Shakhtar Sub-19 en la posición 3 con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana el Shakhtar Sub-19 y un 66% a que gana Barcelona. El pronóstico para este encuentro es multigoles, se marcarán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Manchester City Sub-19 versus el Young Boys Sub-19. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que el Manchester City vino jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es su buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Young Boys Sub-19 de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, una victoria. Así que el Young Boys no juega bien, 4 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó el Manchester City, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Manchester City jugando como local, y el Manchester City jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Manchester City juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Young Boys como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Young Boys no juega bien como visitante. Veamos con él en su grupo, y en su grupo el Manchester City está en la posición 1 con 7 puntos y Young Boys en la posición 4 con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el Manchester City y como mínimo se marcarán 3 goles, una apuesta doble local y 3 más. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres con el canal y te están gustando los videos, no te dejan un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras, ingresas el código promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código promoción 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.